Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Capítulo 46. Lizzie sufrió una gran decepción al no encontrar carta de Jane a su llegada a Lambton. Sin embargo, al tercer día de su estancia recibió dos a la vez. En uno de los sobres había una nota que explicaba que la carta había sido enviada a otro destino, lo que no sorprendió a Lizzie, pues Jane había escrito las señas con una letra casi ininteligible. Cuando llegaron las cartas se disponían para salir a dar un paseo. Sus tíos decidieron dejarla sola para que las disfrutara con tranquilidad y se marcharon solos. Tenía que leer primero la que se había extraviado, que había sido escrita hacía 5 días. El comienzo contenía una relación de algunas veladas y breves viajes con las noticias que la localidad daba de sí, pero la última parte, fechada un día después y escrita con evidente agitación, daba pormenores más importantes. Decía así: «Desde que escribí lo anterior, querida Lizzie, ha ocurrido algo grave e inesperado. Pero tranquilízate, todos estamos bien. Lo que he de decirte se refiere a nuestra pobre hermana Lidia. Anoche, cuando acabábamos de acostarnos, llegó un señor enviado por el coronel Forster para informarnos de que Lidia se había marchado inesperadamente a Escocia con uno de los oficiales. Para decir verdad, con Wickham. Imagina nuestra sorpresa. Sin embargo, a Kitty no pareció sorprenderle demasiado. Estoy muy afligida. ¡Qué imprudencia por parte de ambos! Pero no quiero ser pesimista y espero que él no sea tan malo como se ha pretendido. Me inclino a creer que es simplemente un atolondrado, pero este hecho... Y alegrémonos de ello. No le pinta como de mal corazón. Su elección, al fin y al cabo, es desinteresada, pues hace saber que nuestro padre nada puede darle. Nuestra pobre madre está desconsolada. Papá lo soporta mejor. ¡Cuánto agradezco que ninguna de las dos les haya hecho saber los rumores que circulan contra él! Nosotras mismas hemos de olvidar lo que se dice por ahí. Se supone que se escaparon el sábado a las 12 aproximadamente, pero no se les echó en falta hasta ayer a las 8 de la mañana. Querida Lizzie, deben haber pasado a menos de 10 millas de vosotros. El coronel Forster dice que vendrá enseguida a vernos. Lidia dejó escritas unas líneas para su esposa, informándole de sus intenciones. Voy a terminar esta carta, porque no puedo dejar largo rato sola a la pobre mamá. Temo que no entiendas lo escrito, pues apenas sé lo que he puesto. Sin detenerse a meditar y sin apenas saber lo que hacía, Lizzie cogió la otra carta y, abriéndola con la mayor impaciencia, comenzó a leerla. Estaba fechada un día después de la primera. A estas horas, mi querida hermana, habrás recibido mi carta anterior escrita a toda prisa. Espero que esta sea más inteligible, pero, aún disponiendo de tiempo, mi cabeza está tan trastornada que no puedo ser coherente. Queridísima Lizzie,
Tengo malas noticias para ti y no puedo dilatarlas. Por más imprudente que resulte una boda entre Wickham y nuestra pobre Lydia, estamos ansiosos por saber si ésta se ha efectuado, pues hay sobradas razones por temer que no se hayan ido a Escocia. El coronel Forster estuvo ayer en casa. Salió de Brighton el día anterior, no muchas horas después que el propio. Aunque la breve carta de Lydia a la señora Forster daba a entender que iban a Gretna Green, Denny dijo saber algo acerca de eso y expresó su convicción de que Wickham jamás había pensado en ir allí ni en casarse con Lydia. Y tras contárselo al coronel Forster, se marchó alarmado de Brighton, con idea de seguir el camino de aquellos. Siguió su rastro con facilidad hasta Clapham, pero no más adelante, porque al llegar a dicho punto, despidieron la silla de postas que los había llevado desde Epsom y cogieron otro coche. Todo lo que se sabe es que se los vio seguir el camino de Londres. No sé qué pensar. Tras hacer las investigaciones posibles, el coronel Forster vino al condado de Hereford, renovando ansiosamente sus pesquisas en todos los portazgos y hosterías de Bonnet y Herfield, pero sin ningún éxito. Nadie había visto por allí a tales personas. Con el mayor pesar llegó a Lockbourne y manifestó sus recelos con vehemencia. Estoy apenada por él y por la señora Forster, y nadie podrá censurarlos. Nuestra aflicción, querida Lizzie, es enorme. Papá y mamá esperan lo peor, pero yo no me siento inclinada a pensar tan mal de él. Por muchas circunstancias, tal vez hayan elegido casarse secretamente en la capital que seguir su plan primitivo, y aun suponiendo que abrigará intenciones reprobables contra una joven como Lydia, ¿he de suponer en ella tal falta de sensatez? ¡Imposible! Me apena, con todo, ver que el coronel Forster no está dispuesto a confiar en el matrimonio. Negó con la cabeza cuando manifesté mis esperanzas, diciendo que temía que Wickham no fuese de fiar. Nuestra pobre madre está enferma de veras y no sale de su habitación. Si pudiera esforzarse, sería mejor, pero no hay que esperarlo. En cuanto a papá, jamás lo he visto tan afectado. La pobre Kitty está furiosa consigo misma por haber ocultado estos amoríos. Pero hay que maravillarse de que una cosa así fuera objeto de confidencias. Me alegro, queridísima Lizzie, de que te hayas ahorrado estas dolorosas escenas, pero ahora que el primer golpe ha pasado, confesaré que anhelo tu regreso. Sin embargo, no soy tan egoísta como para instarte si hay inconvenientes. Adiós. Cojo nuevamente la pluma para hacer lo que acabo de decirte que no haría. Las circunstancias son tales que no puedo evitar suplicarte que vengas lo antes posible. Conozco tan bien a mis tíos que no temo pedírselo, y aún tengo algo más que pedirle a él. Papá ha marchado de inmediato a Londres con el coronel Forster para intentar encontrar a los prófugos. Desconozco qué piensa hacer, pero su excesiva pena no le permitirá tomar las medidas adecuadas, y el coronel Forster está obligado a regresar a Brighton mañana por la noche. En tal situación, los consejos y la asistencia de mi tío serían de incalculable utilidad.
Él comprenderá enseguida nuestros sufrimientos y cuento con su bondad. ¡Oh! ¿Dónde está mi tío?, exclamó Lizzie poniéndose en pie de un salto en cuanto acabó la carta, ansiosa de seguirlo sin perder un instante, pero cuando llegó a la puerta, un criado la abría para permitir la entrada a Darcy. El semblante pálido y los modales impetuosos de ella lo obligaron a detenerse, y antes de reponerse lo suficiente para hablar, pues solo pensaba en la situación de Lidia, exclamó ansiosa: «Perdone usted, pero tengo que dejarlo. Necesito hablar al punto con el señor Gardiner de un asunto que no puede dilatarse. No puedo perder un instante». «Dios mío, ¿de qué se trata?», exclamó él con más simpatía que cortesía, y después, reprimiéndose, añadió: «No pretendo entretenerla, pero permítame que yo mismo vaya en busca del señor Gardiner o envíe a mi criado. Usted no se encuentra bien del todo y no puede ir». Lizzie dudó por un instante, pero al notar que las rodillas le temblaban, comprendió que nada ganaría tratando de alcanzarlo. Por consiguiente, llamando al criado, le encargó que fuera sin dilación en busca de sus tíos, aunque sus palabras resultaron casi ininteligibles, pues le faltaba el aliento. Al abandonar el criado la estancia, ella se sentó, incapaz de sostenerse, y su aspecto era tan alarmante que Darcy consideró que no debía dejarla sola, y con tono amigable y compasivo le dijo: «Permítame llamar a su doncella. ¿No hay nada que pueda tomar para aliviarse? ¿Un vaso de vino? Voy a traerlo. Usted está mala de veras». «No, gracias», replicó ella tratando de serenarse. «No tiene importancia. Me encuentro bien. Solo estoy desconsolada por una horrible noticia que acabo de recibir de Longbourn». Al decir esto se echó a llorar y por unos minutos no pudo articular palabra. Darcy solo pudo decir que lo lamentaba mucho y observarla guardando un silencio compasivo. Al fin, ella volvió a hablar. «Acabo de recibir carta de Jane con noticias horribles que no pueden ocultarse a nadie. Mi hermana menor ha abandonado a los suyos, se ha fugado, se ha entregado a Wickham. Juntos se han marchado de Brighton. Usted lo conoce demasiado bien para que tenga que explicarle el resto. Ella no tiene dinero ni tiene relaciones, nada que pueda tentarlo. Está perdida para siempre». Darcy quedó mudo de estupor. «Cuando pienso», prosiguió ella muy agitada, «que yo podría haberlo evitado. Yo, que sabía qué clase de hombre era él, si hubiese revelado a mi familia una parte de lo que conocía, si hubiera sabido cuál era el verdadero temperamento de Wickham, nada de todo esto hubiera ocurrido, pero ahora ya es tarde para todo». «Estoy en verdad apenado», exclamó Darcy. «Apenado y espantado. Pero, ¿está usted completamente segura?» «Oh, sí. Se fueron de Brighton el domingo por la noche y les han seguido el rastro hasta cerca de Londres. Luego fue imposible. No cabe duda de que no han ido a Escocia». «¿Qué se ha hecho para encontrarlos?» «Mi padre ha ido a Londres y Jane escribe solicitando la inmediata ayuda de mi tío. Confío en que en media hora nos pongamos en camino, pero la verdad es que no sé qué se puede hacer. ¿Cómo detener a hombre semejante? ¿Cómo siquiera descubrirlos? No abrigo la menor esperanza. Es horrible». Darcy sacudió la cabeza en silencio. «Oh, si cuando se me abrieron los ojos y vi su verdadero carácter hubiera sabido qué hacer. Pero no lo supe. Temí hablar demasiado. ¡Qué desgraciado error!». Darcy no contestó. Apenas parecía escucharla, paseando de un lado para otro de la habitación, absorto en sus pensamientos, con las cejas fruncidas y aire sombrío. Lizzie lo observó y al instante lo comprendió todo. El poder que había ejercido sobre él se desmoronaba por momentos. Era lógico que ocurriese ante tamaña prueba de la debilidad de su familia, ante la certeza de su profunda deshonra. No podía ni admirarse ni condenarlo.
mas la creencia de haber sido conquistada por él no aportó ningún consuelo a su corazón ni ningún paliativo a su pesar. Al contrario, aquello parecía calculado exactamente para que ella comprendiese sus propios deseos, y jamás comprendió tan claramente que podía haberle amado como en aquel momento, cuando todo amor ya era imposible. Pero no se demoró en lamentarse de sí misma. Lidia, la humillación, la desgracia que había acarreado a todos, reclamaron al instante su atención, y cubriendo su rostro con un pañuelo, Lizzie desapareció para todo lo demás. Tras un silencio de varios minutos, solo recobró la conciencia de su situación por la voz de su compañero, quien, con tono que expresaba compasión y cierto azoramiento a la vez, le dijo: Temo que está deseando usted que me marche. Y ningún pretexto puedo alegar para excusar mi permanencia aquí que un interés tan sincero como inútil. Quiera el cielo que pueda yo decir o hacer algo que le proporcione consuelo en semejante desgracia. Pero no quiero atormentarla con deseos que parecerían pretender que me dé usted las gracias. Temo que este infortunado asunto haya de privar a mi hermana de la alegría de verla hoy en Pemberley. ¡Oh, sí! Tenga usted la bondad de ofrecer mis excusas a la señorita Darcy. Dígale que asuntos urgentes nos obligan a regresar a casa sin demora. Oculte usted la triste verdad tanto tiempo como le sea posible, aunque sé que no podrá hacer mucho. Él le aseguró que guardaría el secreto, expresó de nuevo su pena por lo ocurrido, le deseó que esperaba un desenlace favorable en el asunto y, encargándole que saludara a sus familiares, se marchó con solo una mirada de despedida. Cuando él abandonó la habitación, Lizzie comprendió cuán poco probable era que se viesen de nuevo del modo cordial que había caracterizado sus encuentros en el condado de Derby. Y al lanzar una ojeada retrospectiva a la totalidad de su relación con él, tan llena de contradicciones y variaciones, le sorprendieron sus propios sentimientos que ahora habrían promovido la continuación de la misma y antes la habrían impulsado a poner fin a ella. Si la gratitud y el aprecio son buenas bases para el afecto, el cambio de sentimientos de Lizzie no parecerá ni improbable ni equivocado. Pero si, por el contrario, el interés que brota de tales fuentes no es razonable o natural en comparación con él, tantas veces descrito como nacido de su primer coloquio, y aun antes de haber cambiado con él 2 palabras, nada podrá alegarse en defensa de aquella, sino que había ensayado el último procedimiento con Wickham, y que su poco éxito podría acaso autorizarla a poner en práctica el otro método para buscar el cariño. De cualquier modo que fuera, vio marchar a Darcy con gran pesar, como primera muestra de lo que podía acarrear la infamia de Lidia, y su dolor aumentó al reflexionar sobre tan desdichado asunto. Desde que leyera la segunda carta de Jane, jamás había alimentado la esperanza de que Wickham tratara de casarse con Lidia. Creía que sólo aquella era capaz de abrigar semejante esperanza. La sorpresa era el último de los sentimientos que tal desenlace podía producirle. Mientras pensaba en el contenido de la primera carta, Lizzie se dijo que jamás habría podido imaginar que Wickham llegara a casarse con una muchacha sin dinero, y le parecía imposible que Lidia hubiera podido enamorarlo. Pero ahora todo resultaba sobradamente comprensible. Para atracción semejante contaba con suficientes encantos, y aun sin suponer que Lidia se hubiese comprometido deliberadamente a la fuga sin intención de casarse, no se atrevía a asegurar que su virtud y su juicio la hubieran preservado de ser presa fácil. Mientras el regimiento estuvo en el condado de Hertford, nunca notó que Lidia demostrase simpatía alguna por Wickham, pero estaba convencida de que su hermana necesitaba de muy poco estímulo para aficionarse a cualquiera. Unas veces un oficial, otras otro, había sido su favorito a medida que la hacía objeto de sus atenciones. Sus afectos siempre habían sido fluctuantes, si bien jamás sin un objeto. Cuánto lamentaba Lizzie ahora que el descuido y la indulgencia errada causaran semejante daño a aquella muchacha.
Ansiaba estar en su casa para oír, para ver, para encontrarse en situación de compartir con Jane las preocupaciones que ahora pesaban sobre ella. Con una familia tan insensata, un padre ausente y una madre incapaz de realizar esfuerzo alguno que requería muchos cuidados. El señor y la señora Gardiner regresaron deprisa y, alarmados, pues suponían por el recado que su sobrina se había puesto enferma, y tras tranquilizarlos al instante sobre tal extremo, Lizzie les comunicó la causa de su llamada, leyéndoles en voz alta las 2 cartas e insistiendo con trémula energía en la postdata de la última. Aun cuando Lydia nunca había sido su favorita, el señor y la señora Gardiner se mostraron profundamente afectados. No solo a Lydia, sino a todos alcanzaba el suceso, y así, pasadas las primeras exclamaciones de sorpresa y horror, el señor Gardiner prometió cuanta asistencia estuviese en sus manos. Lizzie, que no esperaba menos, se lo agradeció con lágrimas en los ojos, y animados por un mismo pensamiento dispusieron todo lo necesario para el viaje. Partirían lo antes posible. ¿Pero qué haremos en lo relativo a Pemberley?, exclamó la señora Gardiner. John nos ha comunicado que el señor Darcy estaba aquí cuando enviaste por nosotros. ¿Es cierto? Sí. Y le dije que no estábamos en disposición de cumplir nuestro compromiso. Todo eso ya está arreglado. Todo arreglado, pensó la señora Gardiner mientras corría a prepararse. ¿Y son tales palabras suficientes para descifrar la verdad? Ojalá me fuera dado saber de qué han estado hablando esos 2. Pero su curiosidad no fue satisfecha, únicamente le sirvió para entretenerla durante 1 hora. Si Lizzie hubiera tenido posibilidad de estar ociosa, habría supuesto que cualquier trabajo era irrealizable para una desgraciada como ella, pero tenía tantas ocupaciones como su tía, entre otras, escribir algunas notas para sus amigos de Lambton, inventando excusas para su marcha repentina. En 1 hora todo quedó listo. Y habiendo entretanto el señor Gardiner abonado la cuenta en la posada, no quedaba sino partir. Lizzie, tras la pesadumbre de la mañana, se halló en menos tiempo del que habría supuesto, sentada en el carruaje y de camino a Longbourn. Capítulo 47. He vuelto a pensar en ello, Lizzie, le dijo su tío cuando salían de la ciudad. Y, en realidad, por muy serias consideraciones, me veo cada vez más inclinado a juzgar este asunto de la misma manera que tu hermana mayor. Me parece tan poco probable que un joven abrigase intenciones tan aviesas contra una muchacha que no carece de protección y de amigos, que vivía entonces con la familia de su coronel, que tengo la esperanza de que suceda lo mejor. ¿Podía él suponer que los amigos de ella no intervendrían de inmediato? ¿Cabía que pensase que lo admitirían de nuevo en el regimiento después de tamaña ofensa al coronel? La tentación no era proporcionada al riesgo. ¿Piensas de veras así?, exclamó Lizzie algo más animada por un instante. Yo también empiezo a pensar como tu tío, dijo la señora Gardiner. En realidad, existe una violación demasiado escandalosa de la decencia, del honor y del interés para que Wickham no lo haya tenido en cuenta. No puedo pensar tan mal de él. Tú misma, Lizzie, lo desprecias tanto como para creerlo capaz de todo eso. Tal vez no en lo que atañe a que obrara contra su propio interés, pero de los otros olvidos lo considero capaz. Si fuera como suponéis, pero no oso esperarlo. ¿Por qué no fueron a Escocia si ese era su propósito? En primer lugar, arguyó el señor Gardiner, no hay prueba de que no hayan ido. Sí, pero el cambio de la silla de postas por un coche de alquiler es indicio de ello. Además, no se ha encontrado rastro de ellos en el camino de Barnet. Bien, pues supongamos que están en Londres. Pueden hallarse allí con el único propósito de ocultarse. No es probable que ninguno de los 2 tenga mucho dinero, y habrán creído que se casarían más económicamente, aunque no con igual prontitud, en Londres que en Escocia. Pero, ¿a qué viene tanto misterio? ¿Por qué habrían de casarse en secreto?
Por Jane sabes que el más íntimo amigo de él opinaba que Wickham jamás había pensado en casarse con Lydia. Jamás se casaría con una mujer sin dinero. Él no puede aportarlo. ¿Y qué títulos posee Lydia? ¿Qué atractivos aparte de la salud, la juventud y el buen humor que puedan forzarlo a privarse por ella de la posibilidad de beneficiarse con un buen matrimonio? Ignoro cuánto lo habrá deshonrado su proceder ante sus compañeros de armas, pero en cuanto a sus restantes objeciones, me parece difícil que puedan sostenerse. Lydia no tiene hermanos que puedan defenderla, y dado el proceder de mi padre, así como su indolencia con respecto a la familia, imagino que no puede esperarse que haga nada. Pero, ¿acaso consideras a Lydia tan incapaz de pensar en otra cosa que su amor para consentir en vivir con él si no es unida en legítimo matrimonio? Así parece, repuso Lizzie con lágrimas en los ojos, y en verdad es muy triste que pueda dudarse del sentido de la decencia y de la virtud de una hermana. En realidad no sé qué decir. Tal vez sea injusta con ella. Es muy joven. Jamás se la ha habituado a pensar en cosas serias y durante los últimos meses, mejor aún, durante el último año, no se ha dado sino a las diversiones y a la vanidad. Se le ha permitido disponer de tiempo para el ocio y la frivolidad y hacer solo lo que se ceñía a sus deseos. Desde que la milicia del condado se acuarteló en Meryton, no ha pensado en otra cosa que en el amor, el coqueteo y los oficiales. Pensando y hablando solo sobre esto, ha hecho cuanto era posible para dar, ¿cómo lo llamaré?, mayor susceptibilidad a sus sentimientos, que por naturaleza ya son bastante vivos, y todos sabemos que Wickham tiene encantos suficientes para cautivar a una mujer. Pero ya sabes, dijo su tía, que Jane no cree que Wickham sea capaz de semejante infamia. Jane nunca piensa mal de nadie. A pesar de ello, sabe tan bien como yo quién es Wickham en realidad. Ambas sabemos que ha sido un libertino en toda la extensión de la palabra, que carece de integridad y de honor, que es tan falso y engañoso como atractivo. ¿Y crees todo eso?, exclamó la señora Gardiner, que no podía disimular su curiosidad para conocer la fuente de tal creencia. Lo creo de veras, replicó Lizzie sonrojándose. Ya te hablé el otro día de su infame conducta con el señor Darcy, y tú misma oíste la última vez en Longbourn de qué manera hablaba del hombre que con tanta generosidad se había portado con él. Y aún hay otra circunstancia que no tengo libertad, que no vale la pena contarla, pero lo cierto es que sus embustes sobre la familia de Pemberley no tienen fin. Por lo que nos había comunicado de la señorita Darcy, yo estaba preparada para encontrarme con una muchacha altiva, reservada y desagradable. La retrató justamente al revés. Hay que reconocer que es tan amigable y sencilla como la hemos visto. Pero, ¿no sabe Lydia nada de eso? ¿Puede ignorar lo que Jane y tú al parecer conocen tan bien? Eso es lo peor. Hasta que estuve en Kent y traté tanto al señor Darcy como a su pariente el coronel Fitzwilliam, ignoraba la verdad. Cuando llegué a casa, la milicia del condado iba a abandonar Meryton al cabo de 3 semanas, y dado esto ni Jane, a quien referí todo, ni yo creímos necesario hacer pública la verdad, porque ¿de qué podía servir a nadie que se disipase la buena opinión que todo el mundo tenía de él? Y cuando se decidió que Lydia marchase con el señor y la señora Forster, jamás se me ocurrió que hubiera necesidad de revelarle cuál era el verdadero carácter de Wickham. Nunca supuse que éste pudiera engañarla. Comprenderéis que estaba muy lejos de mi pensamiento el que de mi silencio derivasen consecuencias como esta. Pero al irse todos a Brighton, supongo que no tendríais razones para juzgar que estuvieran enamorados. En absoluto, no recuerdo haber observado señal alguna de afecto por parte de ninguno. Sabéis que en mi familia nadie es capaz de ocultar sentimiento semejante. Cuando él ingresó en el regimiento, ella lo admiraba bastante, pero como todas nosotras. Todas las muchachas de Meryton y los alrededores perdieron la cabeza por él durante los 2 primeros meses, pero él nunca mostró preferencia por ninguna.
En consecuencia, después de un periodo de locura juvenil, dejó de pensar en él, mientras otros oficiales del regimiento se convertían en sus favoritos. Sin inconvenientes podrá creerse que, aun pudiendo añadir poco de nuevo a sus temores, esperanzas y conjeturas sobre este interesante asunto, no se habló de otra cosa durante el viaje. Lizzie no dejaba de hacerse reproches y su pesar aumentaba por momentos. Viajaron tan deprisa como fue posible y tras dormir una noche en el camino, llegaron a Longbourn a la hora de comer del día siguiente. Fue un consuelo para Lizzie pensar que Jane no se habría impacientado por una larga espera. Los hijos de los Gardiner, atraídos por la aparición de la silla de postas, esperaban en los escalones de la entrada de la casa. Cuando el cochero detuvo el vehículo ante ésta, les dieron la bienvenida entre risas, brincos y cabriolas. Lizzie se apeó y después de dar a cada cual un presuroso beso, corrió al vestíbulo, donde Jane, que descendía corriendo de la habitación de su madre, se encontró con ella. Las hermanas se abrazaron y lloraron, y Lizzie preguntó al instante a Jane si se sabía algo de los fugitivos. «Aún no», respondió Jane. «Pero espero que la llegada de mi querido tío solucione todo con rapidez». ¿Está papá en la capital? Sí, se fue el martes, como te informaba en mi carta. ¿Y habéis sabido de él a menudo? Solo una vez. Me puso unas líneas el miércoles, participando su llegada y comunicándome su dirección, lo cual había pedido que hiciese. Solo añadía que no volvería a escribir hasta que tuviera algo importante que contar. ¿Y mamá? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo estáis todas? Mamá está bastante bien, aunque un poco abatida todavía. Está arriba y tendrá gran satisfacción en veros. Aún no sale de su habitación. Mary y Kitty se hallan perfectamente, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo te encuentras?, preguntó Lizzie. Pareces pálida. ¿Cuántas cosas habrás tenido que hacer? Pero su hermana le aseguró que se encontraba perfectamente bien y la conversación que habían mantenido mientras el señor y la señora Gardiner se ocupaban de sus hijos acabó cuando se unió a ellos el grupo. Jane corrió hacia su tío y su tía, les dio la bienvenida y las gracias en medio de sonrisas y lágrimas. Una vez todos en el salón, las preguntas que ya había formulado Lizzie fueron repetidas por los Gardiner, quienes advirtieron que Jane no tenía nuevas noticias. A pesar de ello, no le había abandonado la esperanza que la benevolencia de su corazón le inspiraba. Todavía confiaba en que todo acabase bien y en que en cualquier momento llegaría una carta de Lydia o de su padre que explicaría lo sucedido o anunciaría quizá el casamiento. La señora Bennet, a cuya habitación subieron tras unos minutos de charla, los recibió como podía esperarse, con lágrimas y lamentaciones, invectivas contra la detestable conducta de Wickham y quejas a causa de sus sufrimientos, censurando a todo el mundo, salvo a la persona a cuyo mal juicio se debían de modo especial los errores de su hija. Si hubiera podido realizar mi proyecto de ir a Brighton con toda mi familia, decía, esto no habría ocurrido. Pero la pobre Lydia no tenía a nadie que se cuidase de ella. ¿Por qué no la vigilaron mejor los Foster? Estoy segura de que hubo gran descuido o algo semejante por su parte, pues no es muchacha que obre así estando bien vigilada. Siempre creí que no eran idóneos para hacerse cargo de ella, pero nadie me hizo el menor caso, como siempre me ocurre. ¡Pobre hija querida! Y ahora Bennet se ha ido, y supongo que desafiará a Wickham allí donde lo encuentre. ¿Y cómo morirá? ¿Qué va a hacer de nosotras? Los Collins nos echarán antes de que su cadáver se haya enfriado en la tumba.
Y si tú, hermano, no te muestras generoso con nosotros, no sé qué haremos. Todos protestaron contra tan terroríficas ideas, y tras asegurarle al señor Gardiner el afecto que sentía por ella y por su familia, le dijo que proyectaba estar en Londres al día siguiente, con la intención de ayudar al señor Bennet a encontrar a Lydia. No te alarmes inútilmente, Añadió. aunque conviene prepararse para lo peor. No hay razón para darlo por seguro. No hace una semana que salieron de Brighton. En pocos días más tendremos alguna noticia suya, y hasta que sepamos que no están casados y que no abrigan propósitos de estarlo, no demos el asunto por perdido. En cuanto llegue a la capital buscaré a mi hermano, y entonces, juntos, decidiremos qué hacer. ¡Oh, querido hermano!, exclamó la señora Bennet. Eso es justamente lo que más deseaba. Y cuando llegues a la capital, descubre dónde están. Y si no se han casado, oblígalos a hacerlo. Y en cuanto a los trajes de boda, di a Lydia que tendrá cuanto dinero quiera para comprarlos después de casados. Y sobre todo, impide que Bennet se bata a duelo con Wickham. Dile lo mal que me encuentro, espantada con tales temblores y tal agitación, tales dolores de la cabeza y palpitaciones de corazón, que no consigo descansar, ni de día ni de noche. Y di a mi querida Lydia que no encargue la confección de los trajes hasta que me haya visto, pues desconoce los mejores almacenes. ¡Oh, hermano! ¡Qué bueno eres! Sé que lo arreglarás todo. Pero el señor Gardiner, aun volviendo a asegurarle que haría cuanto fuese posible, no pudo evitar recomendarle moderación tanto en sus esperanzas como en sus temores. Y conversando con ella de ese modo hasta que la comida estuvo en la mesa, dejó que desahogase sus sentimientos con el ama de llaves que la asistía en ausencia de las hijas. Aunque el señor y la señora Gardiner estaban convencidos de que no existían motivos para excluirla de la mesa, no se atrevieron a oponerse a su voluntario retiro porque sabían que carecía de la suficiente prudencia para refrenar la lengua en presencia de los criados, y juzgaron mejor que una sola de las sirvientas en la que más podían confiar escuchara sus lamentaciones. A continuación bajaron al comedor Mary y Kitty, que habían permanecido demasiado atareadas en sus habitaciones. La una venía de sus libros, la otra de su tocador, pero los rostros de ambas estaban serenos, sin advertirse cambio alguno, excepto que la pérdida de la hermana favorita o el coraje con que había tomado el asunto había tornado más colérico que de costumbre la expresión de la segunda. En cuanto a la primera, fue lo bastante dueña de sí como para murmurar al oído de Lizzie, con tono grave y reflexivo, poco después de que se sentaran a la mesa. Seguramente se hablará mucho de este asunto tan desgraciado, pero hemos de hacer frente a la oleada de malicia y derramar sobre el alma herida el bálsamo del consuelo fraternal. Lizzie la escuchó, pero como no parecía dispuesta a responder, añadió: aunque para Lydia el suceso ha de ser por fuerza desdichado, nosotras podemos sacar de él la lección más provechosa, que la pérdida de la virtud en la mujer es irreparable, que solo un paso en falso supone la ruina final, que su corazón no es menos quebradizo que admirable su belleza, y nunca puede resultar demasiado cuidadosa contra las indignidades del otro sexo. Lizzie, asombrada, alzó los ojos, pero estaba demasiado abrumada para contestar. Mary continuó consolándose con deducciones morales por el estilo, fundadas en el infortunio que veía ante sí. Por la tarde, las dos hermanas mayores consiguieron estar a solas durante media hora y Lizzie aprovechó la oportunidad para hacer muchas preguntas que Jane tenía igual deseo de satisfacer.
Tras lamentarse ambas de las terribles consecuencias del suceso que Lizzie daba por cierto y la otra no podía dar por imposible, aquella dijo: «Pero cuéntame todo lo que no haya oído todavía. Dame más pormenores. ¿Qué dijo el coronel Forster? ¿No sospechaba nada de la fuga? Seguro que debía verlos siempre juntos». El coronel Forster confesó que a menudo había sospechado que estaban enamorados, sobre todo Lydia, pero no observó nada que lo alarmase. Estoy tan apenada por él. Su conducta fue tan atenta y amable. Vino a vernos para hacernos saber su interés, antes de tener idea de que no habían ido a Escocia. Cuando lo supo, adelantó el viaje. ¿Y Denny estaba convencido de que Wickham no se casaría? ¿Supo que intentaban fugarse? ¿Ha visto el coronel Forster a Denny? Sí, pero cuando lo interrogó, Denny negó saber nada acerca del plan y rehusó dar su verdadera opinión sobre el asunto. No repitió su creencia de que no iban a casarse, y por eso me inclino a pensar que antes le entendimos mal. Supongo que hasta la llegada del coronel Forster ninguno de vosotros dudó que estuviesen casados. ¿Cómo podía caber otra idea en nuestra cabeza? Yo estaba inquieta y dudaba que Lydia fuese feliz casándose con él, sabiendo cómo sabía que su conducta no siempre había sido correcta. Ni papá ni mamá estaban al corriente, solo reconocían que semejante casamiento era una imprudencia. Entonces Kitty confesó, con la natural satisfacción de saber más que el resto, que la última carta de Lydia la había preparado para ese trance. Al parecer hacía semanas que sabía que se amaban. Pero, ¿eso empezó antes de que el regimiento partiese hacia Brighton? Creo que no. ¿Y el coronel Forster parecía opinar mal de Wickham? ¿Conoce su verdadero modo de ser? He de confesar que no habló de él en términos tan favorables como antes. Lo consideraba atolondrado y derrochador. Y después del triste suceso, hay quien afirma que dejó en Meryton muchas deudas, pero espero que resulte falso. ¡Oh, Jane! Si hubiéramos sido menos reservadas y hubiésemos dicho lo que sabíamos de él, no habría ocurrido esto. ¿Acaso hubiera sido mejor?, repuso su hermana. Pero dar a conocer las faltas anteriores de una persona desconociendo cuáles son sus sentimientos en el presente es injustificable. Nosotras obramos con la mejor intención. ¿Explicó el coronel Forster los detalles de la carta de Lydia a su esposa? La trajo consigo para que la viésemos, respondió Jane. A continuación la sacó de su cuaderno de notas y se la dio a Lizzie. Este era su contenido. Querida Harriet, te vas a reír al saber a dónde me he ido, y yo misma no puedo dejar de reírme pensando en tu sorpresa cuando mañana me eches de menos. Me voy a Gretna Green, y si no puedes adivinar con quién, creeré que eres una tonta, pues no hay sino un hombre en el mundo a quien amo, y que este hombre es un ángel. Nunca sería feliz sin él, de modo que a nadie haré daño yéndome con él. No tienes que decir palabra de mi fuga a nadie de Longbourn si no quieres, porque así será mayor la sorpresa cuando les escriba y firme como Lydia Wickham. ¡Qué broma más graciosa será! La risa casi me impide escribir. Te suplico que me excuses con Pratt por no cumplir con mi promesa de bailar con él esta noche. Dile que espero que me dispense cuando lo sepa todo y que bailaré con él con mucho gusto en la primera fiesta en que nos encontremos. Enviaré por mis vestidos cuando vaya a Longbourn, pero deseo que le digas a Sally que remiende mi traje de muselina bordada antes de que lo empaquetes. Adiós. Da mis recuerdos al coronel Forster. Supongo que brindarás por nuestro feliz viaje. Tu afectísima amiga, Lydia Bennet. ¡Oh, loca, loca Lydia!, exclamó Lizzie cuando hubo leído la carta. Escribir esto en semejante momento.
pero al menos demuestra que se tomaba en serio el motivo de su viaje. Sea cual sea el propósito de él, el de ella no parece infamante. ¡Pobre papá! ¿Cómo lo habrá sentido? Jamás he visto a nadie tan disgustado. No pudo articular palabra durante 10 minutos. Mamá se puso mal en el acto, y a partir de ese momento en la casa comenzó a reinar la confusión. ¡Oh, Jane!, exclamó Lizzie. ¿Hubo algún criado que no supiese la historia antes de acabar el día? No lo sé, creo que no. Pero ser reservado en tales circunstancias es muy difícil. Mamá estaba histérica y yo trataba de prestarle toda la asistencia posible, pero temo no haber hecho todo lo que era debido. El horror ante lo que podía haber sucedido me privó prácticamente de mis facultades. No te ha hecho ningún bien tener que cuidar de ella. No tienes buen semblante. Ojalá hubiera estado yo contigo. Mary y Kitty han estado muy cariñosas y estoy convencida de que habrían compartido tan penosa carga, pero no lo creí conveniente para ninguna de las dos. Mary estudia tanto que sus horas de reposo no deben ser interrumpidas. Tía Phillips vino a Longbourn el martes, después de que papá se hubo marchado, y tuvo la bondad de permanecer conmigo hasta el jueves. Fue de gran ayuda para nosotras, y Lady Lucas ha sido muy amable. Vino el viernes por la mañana para compadecernos y ofrecernos sus servicios, o los de alguna de sus hijas, si lo creíamos necesario. Mejor habría sido que se quedase en casa, repuso Lizzie. Acaso sus intenciones fueran buenas, pero en desgracias como esta se debe ver muy poco a los vecinos. La asistencia es imposible, la compasión intolerable. Que lo celebren si quieren, pero que se mantengan a distancia. Después preguntó a su hermana sobre las medidas que proyectaba tomar su padre cuando estuviese en la capital para rescatar a su hija. Creo que piensa ir a Epsom, contestó Jane. Pues allí fue donde cambiaron de caballos por última vez. Su intención interrogar a los postillones a fin de averiguar el número del coche de alquiler en que salieron desde Londres. Y como papá opina que el hecho de que un caballero y una dama se muden de coche ha de llamar necesariamente la atención, intenta hacer algunas averiguaciones en Clapham, por si le era dado descubrir de algún modo en qué casa había dejado antes el cochero a sus clientes. Determinó investigar allí, con la esperanza de que no le sea difícil dar con la posada y con el número del coche. Desconozco si tiene otros proyectos, pues se marchó con tal prisa que solo pude averiguar lo que te he dicho. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo seguiremos subiendo nuevas historias, nuevos libros. ¡Los queremos!